Bienvenidos a un nuevo webinar de Fronius. En esta ocasión vamos a hablar del Verto Plus, el nuevo equipo de inversor híbrido para la gestión de baterías en instalaciones industriales comerciales. ¿Vale? Soy Fernando Nevado, asesor técnico de Fronius en la zona sur de España. A comenzar el webinar va a ser muy cortito, muy conciso y nada, os vamos a contar esta novedad de producto que yo creo que es muy interesante para los proyectos que se nos vienen ahora. Vale, pues lo vamos a dividir en tres partes, en varias partes, ¿vale? Vamos a hablar de los inversores Verto, que ya los conocéis, vamos a ver las diferencias entre cada uno de ellos, vamos a ver las características del nuevo Verto Plus, que ya está disponible, las funcionalidades de este Verto Plus y las baterías compatibles, ¿vale? Que yo creo que son muy interesantes estas baterías y ya veréis que hay una pequeña pincelada de novedad que vamos a lanzar en breve. Bien, pues sin más dilación vamos a comenzar. Los inversores Verto, ya sabéis que los inversores Verto los dividimos en tres gamas, ¿vale? La gama más pequeña como tal, de 15 a 25 kilovatios, de 27 a 33 el inversor Verto no híbrido, y después tenemos la gama híbrida, el Verto Plus, que es la novedad que vamos a hablar en el día de hoy, ¿vale? Los inversores de 15 a 25 kilovatios llevan 3 en PPT, los de 27 a 33 se llevan 4 en PPTs y el Verto Plus lleva 3 en PPT porque una de las entradas la destinamos a la gestión de batería. Además incluye muchas otras características. Como bien sabéis, incluye los descargadores de sobretensión, incluye la detección de arco eléctrico y dos funcionalidades muy interesantes que vamos a ver ahora en detalle. Ya tenemos disponible el Verto Plus, lo podéis adquirir, ya sabéis, en cualquiera de los distribuidores oficiales, o sea que ya es momento también de pensar en esta gama. Sabéis también que la gama Simo y Eco se ha descatalogado, con lo cual toda esta gama de Verto es la que sustituye a los equipos anteriores. Bien, el Verto Plus, como os he comentado, lleva 3 en PPTs, 28 amperios a la entrada de cada en PPT, prácticamente cualquier tipo de módulo encaja perfectamente en estos equipos. Un rango de tensión en PPT bastante amplio, o sea que podemos conectar módulos de distintas tecnologías incluso. Y bueno, estos en PPT son realmente independientes, ¿vale? O sea, podemos conectar el 90% de la instalación fotovoltaica en un MPPT y el resto lo podemos conectar en otros. Esto no es habitual en la mayor parte de los inversores fotovoltaicos, sino que como máximo te suelen permitir un desbalanceo entre MPPTs de 80 voltios. Este inversor sí que los permite, ¿vale? Este es un inversor que tiene MPPTs totalmente independientes. Podemos interconectar los módulos de cualquier manera como tal, que siempre que tengamos ese 90% de desbalanceo, lo podemos conectar pues un agua, por ejemplo, de una vivienda o de un comercio en 1 o 2 MPPT, y si nos sobran algunos módulos en otra agua, pues también lo podemos conectar, ¿vale? No habría problema. 28 amperios, como comentaba, una tensión de 1000 voltios y un rango de tensiones bastante amplio. Llevamos incorporados los descargadores de sobretensión, aquí veis, tanto en la parte continua como en la parte alterna, y la tarjeta de comunicaciones, ¿vale? Además, dejamos un pequeño espacio para que también vosotros podáis conectar aquí o podéis colocar aquí pues otros elementos como pueden ser las protecciones en alterna, ¿vale? Imaginaos que conectamos las protecciones en alterna en este carril DIN y llegamos al inversor con MC4 con fusibles, que también son muy interesantes para este tipo de instalaciones. Pues ya prácticamente tenemos el cuadro de protecciones integrado en el propio inversor, ¿vale? Muy interesante para que lo tengáis en cuenta también en vuestros proyectos, ¿vale? Incluye FCI, ya sabéis que somos expertos en arco eléctrico, no solo en la parte de solar, sino que desde soldadura conocemos perfectamente el arco y sabemos detectarlo, ¿vale? Al saber detectarlo, pues podemos trabajar con mayor seguridad en nuestros equipos. Bien. Funcionalidades. Vamos a hablar de las funciones más interesantes que tiene este equipo. La primera de ellas, y con la que hemos comenzado este webinar, vamos a hablar previamente, me he saltado un paso, vamos a hablar previamente de la generación asimétrica, que lo incluyen todos los equipos Verto, ¿vale? No solo el Verto Plus, sino todas las funciones, todos los equipos Verto de 15 a 23 kilovatios y la versión superior, ¿vale? También incluye la generación asimétrica los equipos Simo Gen 24, los equipos trifásicos de residencial. ¿En qué consiste esta generación asimétrica? En poder alimentar de manera asimétrica cada fase. Os pongo un ejemplo, que es el que ya conocéis, que siempre vemos.
Esto es un sistema habitual donde un inversor, por ejemplo, de 15 kilovatios, pues alimenta de manera simétrica cada fase. ¿Qué ocurre? Que si trabajamos, por ejemplo, con inyección cero, nos tenemos que limitar a la fase de menor consumo. En este caso, 5 kilovatios. No podremos alimentar más de 5 kilovatios por fase. El resto de fases pues, van a estar consumiendo el red. Mediante esta funcionalidad permitimos que cada fase se pueda alimentar de manera independiente. Con esto conseguimos alimentar pues 7 kilovatios y medio donde se necesite o 6 kilovatios donde se necesite. Y de esta manera no realizamos ningún consumo de red, ¿vale? En sistemas con inyección cero y también es válido para sistemas con inyección a red, ¿vale? Podemos alimentar con un 33% de desbalanceo cada fase de manera independiente, ¿vale? Esta es una funcionalidad muy interesante que incluye todos los modelos Verto. Bien, la siguiente funcionalidad que comentaba al inicio es esta, el refuerzo de potencia backup. ¿En qué consiste esta funcionalidad? En unir la potencia que proviene de fotovoltaica y la potencia que proviene de baterías en una única fuente, ¿vale? ¿Con esto qué conseguimos? Pues un mayor impulso, sobre todo muy interesante para motores de arranque trifásicos y equipos que necesiten una mayor potencia de arranque en sistemas de backup. Os indico aquí a continuación cuáles son las potencias que podemos alimentar, ¿vale? Por ejemplo, el Verto de 15 a 20 kilovatios permite alimentar 30 kilovatios durante 10 segundos, ¿vale? O sea, un equipo de 15 kilovatios puede alimentar 30 kilovatios durante 10 segundos. Y más allá, el de 25 a 33 kilovatios puede alimentar hasta 50 kilovatios durante 10 segundos, o sea que es una potencia muy elevada en un periodo corto de tiempo para poder alimentarlo en ese tiempo y después va a trabajar de manera nominal en sus 33 kilovatios, como vemos aquí en este equipo, ¿vale? O sea, 50 kilovatios en pico, 33 kilovatios de manera nominal en el modo backup. Además, genera de manera simétrica, con lo cual en cada fase, en caso de que sea necesario, puede aportar pues hasta 29 kilovatios en una de las fases. O sea, muy interesante también si existen equipos monofásicos de alta potencia, pues que sean necesarios alimentarlos por una de las fases únicamente, ¿vale? Esta funcionalidad es la que mayor recorrido está teniendo porque vemos que muchas instalaciones pues es necesario backup de alta potencia, pues aquí con el Verto Plus que sepáis que podemos llegar a estos 50 kilovatios durante 10 segundos para suministrar esa potencia de arranque a motores, trifásicos o cualquier tipo de consumidor que lo necesite en ese momento, ¿vale? Muy interesante esta funcionalidad. La siguiente funcionalidad la llamamos captación avanzada. Similar a la anterior, lo que te permite esta funcionalidad es almacenar, poder utilizar una mayor proporción de fotovoltaica en el inversor. ¿Qué quiero decir con esto? Os lo voy a poner en un ejemplo, por ejemplo, el equipo de 25 a 30 kilovatios puede utilizar 30 kilovatios para alimentar de manera externa a los equipos en el bus AC y cargar baterías el resto de potencia. Os lo pongo con datos. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en el equipo de 20 kilovatios, que tiene una potencia máxima útil de 30. ¿Qué quiere decir? Que puedo alimentar los consumos con 20 kilovatios, alimentación de la parte de AC, y cargar el resto, los 10 kilovatios restantes, en batería, ¿vale? Esto también se puede combinar al contrario. Puedo utilizar 10 kilovatios para alimentar consumos y utilizar 20 kilovatios para almacenar en baterías, ¿vale? O sea que un equipo de 20 kilovatios puede gestionar hasta 30 kilovatios, ¿vale? Aquí lo veis, todos los datos que permite gestionar en su máxima potencia útil cada inversor. El equipo de 30 kilovatios permite gestionar hasta 39 kilovatios. Muy interesante también para sobredimensionar los campos fotovoltaicos y pues los meses de verano podremos seguir utilizando ese campo fotovoltaico almacenando en baterías y los meses de invierno pues va a estar bien diseñado el campo fotovoltaico para alimentar lo que es la instalación, ¿vale? O sea que muy interesante también esta funcionalidad, estas dos funciones, ya hemos visto, la potencia superior en backup y la captación avanzada para poder alimentar, pues, eso, tanto baterías como corriente alterna, además de la generación asimétrica que ya conocéis de las versiones de Verto anteriores.
Bien, pues vamos a pasar, ya hemos visto las funcionalidades, vamos a pasar a las baterías compatibles. ¿Qué baterías tenemos compatibles? Pues ya conocéis la reserva, que llega desde los 6,3 kilovatios hasta los 15 kilovatios, 15,8 kilovatios hora en un bloque, y se pueden conectar en paralelo hasta 4 baterías, ¿vale? Llegando hasta los 63,2 kilovatios hora aproximadamente. Bien, el Verto Plus ya sabéis que tiene una potencia superior y necesitamos también una potencia, una capacidad superior en batería. Pues os presentamos en primicia la nueva Reserva Pro, ¿vale? Esta es la batería para almacenamiento industrial comercial, también sirve para residencial, sin problema. Pero bueno, esta también está sobre todo más prevista para este tipo de instalaciones. Esta Reserva Pro tiene una capacidad desde los 12 kilovatios hora, aquí lo veis, hasta los 32 kilovatios hora en una única torre, ¿vale? Una torre de 8 módulos, de 8 elementos, para llegar a esos 32 kilovatios hora. También se puede conectar en paralelo para conseguir 128 kilovatios hora de capacidad. Se pueden conectar hasta 4 torres en paralelo, ¿vale? Es una batería propia de Fronius, fabricada en Europa, muy interesante también porque ya estamos viendo que en muchos países empiezan a entrar bonus por fabricación europea. Una batería totalmente fabricada en Europa, ¿vale? Con sus 10 años de garantía, se calibra de manera automática para que las celdas siempre tengan el mismo rango de tensiones y no haya desperfectos en esas celdas, ¿vale? Esta batería es compatible con la gama Verto Plus que hemos comentado, y también es compatible con la gama Simo y Primo Gen 24 Plus, ¿vale? Ahora veremos en detalle qué compatibilidades tiene. ¿Diferencias con la reserva? Pues aquí veis sobre todo la parte de capacidad, ¿vale? De 6,3 a 15,8 la batería reserva, la reserva Pro de 12 a 32 kilovatios hora, pudiendo llegar a una capacidad de 128 kilovatios hora en acumulación con 4 torres en paralelo. Ambas con 10 años de garantía y la Reserva Pro de fabricación 100% europea. Bien, aquí os muestro tanto por un lado las compatibilidades como las potencias de carga y descarga con el Verto Plus, ¿vale? Que son muy interesantes. Como veis, sabéis que la reserva, la batería que hemos comentado anteriormente, para los inversores Primo Gen 24 Plus es compatible con 2 y 3 módulos, ¿vale? Hasta los 9,5 kilovatios hora. En ocasiones se nos podía quedar un poco corto y tener que colocar torres en paralelo. Pues con esta batería ya conseguimos llegar a esos 12 kilovatios hora, 16 kilovatios hora o 20 kilovatios hora para el Primo Gen 24 Plus, cubriendo de esta manera pues todas las gamas de capacidades que se necesitan para residencial normalmente. Al igual, se pueden seguir conectando en paralelo, pero las baterías de 24, 28 y 32 kilovatios hora no son compatibles por rangos de tensiones, ¿vale? No obstante, con 20 kilovatios hora creo que es perfecto para el residencial, y si se necesita más capacidad, pues se pueden conectar en paralelo, siempre con el mismo número de módulos, ¿vale? Para equilibrar tensiones. Tiene que ir siempre con el mismo número de módulos las conexiones en paralelo que vayamos a realizar. Esta batería Reserva Pro es totalmente compatible con los Simo Gen 24 Plus y totalmente compatible en todas sus capacidades con el Verto Plus. Y aquí os mostramos las potencias de carga y descarga con el Verto Plus en función de la batería que estemos utilizando. La batería de 32 kilovatios hora permite una descarga de 28,3 kilovatios en el Verto Plus, ¿vale? O sea que también que tengáis en cuenta cuáles son esas potencias de carga y descarga de la batería, ¿vale? Son altas, son elevadas potencias de carga y descarga para los inversores Verto Plus. Bien, y por último terminamos esta sección con el Backup Controller, ¿vale? Al igual que con los Simo y Primo Gen 24 Plus, disponemos del dispositivo Backup, el Backup Controller 3PN 35 amperios para la desconexión automática en caso de corte de red. Este backup se coloca en el cuadro eléctrico, siempre aguas abajo del meter. El meter tiene que perder tensión para que reconozca que se encuentra en modo backup, y al backup controller le conectamos lo que es la salida de consumidores, y también podemos conectar el inversor directamente al propio backup, ¿vale? Muy interesante este sistema de backup porque se coloca en el cuadro
conocéis, otros fabricantes de inversores que incluyen backup, por ejemplo, dentro del inversor, necesitan un doble cableado y es más complejo realizar ese tipo de instalaciones. Este equipo se puede conectar directamente al cuadro y simplemente se conecta al meter con RS485 y al inversor también con RS485 para comunicar y que en todo momento pues tenga controlado cuál es el estado de la instalación. Bien, que tengáis muy en cuenta que el backup requerido en España es el 3PN, que necesitamos el corte de neutro, ¿vale? También tenemos la versión 3P, pero esta se utiliza en Alemania, Austria y otros países. Pero aquí en España necesitamos la versión 3PN. Con esto terminamos el webinar. Creo que es muy interesante pues este equipo, el Verto Plus, ya sabéis, es un equipo bueno, aquí os dejo también la conexión para el backup controller. Aquí veis dónde conectamos las cargas críticas en la parte superior y muy interesante también conectar el propio inversor al backup controller. No necesitamos utilizar pues otros sistemas, magnetos y demás para conectar el equipo, sino que lo podemos conectar directamente al backup controller y siempre aguas abajo del meter, como veis aquí. Bien. Con esto terminamos el webinar. Gracias por asistir. El Verto Plus, ya sabéis, un Verto que tiene una potencia superior para carga y descarga. Llega hasta los 50 kilovatios en modo backup. Permite captar una mayor capacidad para utilizar esa fotovoltaica de manera adecuada y además genera de manera asimétrica por fase. Un equipo de 3 MPPT compatible con la batería Reserva y Reserva Pro, también muy interesante en el mercado, y compatible también con el sistema Backup Controller. Os espero en el próximo webinar. Creemos que el próximo webinar va a tratar sobre la Reserva Pro, o sea que os invito a que estéis atentos a las redes y a vuestros mails. Os llegará este webinar también en breve. Y nada, nos vemos en la siguiente. Gracias por asistir.